de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Es hasta que todos lleguemos. Este es el desafío. Entonces decíamos, ¿cómo sé yo con toda certeza que mi vida está inmersa en ese proceso? El proceso de que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, identificamos en esa escritura tres elementos, tres señales que nos ayudan como a testear, a medir. ¿Recuerdan cuál fue la primera? El temor, el temor. ¿Y por qué el temor? Porque cuando usted tiene muchos temores, es porque usted siente que hay cosas que se le han salido del control. ¿Sí? A mí me genera temor lo que yo controlo. Y este desafío de que Él crezca y que yo mengüe es entender, es darle el control ¿a quién? Al Señor, al Señor. ¿Sí? O sea, sea responsable con la crianza de sus hijos, pero descanse, son de Él, son de Él. ¿Sí? Sea fiel en la administración de sus recursos, trabaje en forma responsable y todo lo demás, pero entienda que quien garantiza la provisión en su casa es Él. Amén. Amén. O sea, cuando yo entro en esa dinámica de que Él crece, yo menguo, es porque yo le estoy entregando el control a Él. Amén. Lo segundo, ¿cuál fue lo segundo? El reconocimiento del diseño. En la medida en que yo estoy caminando en esta dinámica, yo comienzo a reconocer el diseño de Dios en cada área de mi vida, en cada área de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el control, cuando yo soy el que crece, yo quiero establecer cómo manejo esto, cómo manejo aquello, y no. El gran desafío es reconocer qué diseño tiene Dios para el manejo de esto, para el manejo de aquello, para esto y para lo otro. Entonces, en la medida en que yo reconozco el diseño de Dios y me sujeto a Él, Él crece y yo estoy menguando. ¿Sí? El reconocimiento del diseño. Vimos algunas cosas allí en el pasaje, como ese pasaje era toda una exposición de diseños antagónicos al diseño de Dios. Y la tercera cosa, ¿cuál fue? El manejo del día a día. Y yo no sé, yo he vivido esta semana todo el tiempo sintiendo que esa palabra me martilla ahí, ¿no? Y uno está a veces ahí muy consagrado, muy emocionado, y de pronto surgen situaciones que como que ahí en el día a día, ¿cierto? Más de Cristo, menos de mí, ¿no? Y a veces uno quiere reaccionar y uno tiene que acordarse, no, Ángel, tú no reaccionas, deja que Cristo se manifieste. Entonces, el desafío del manejo del día a día, amén. Hoy, porque lo que viene a continuación es que ya vimos cómo medir, cómo estar pendientes de si estoy o no. Lo que viene a continuación es cómo lo hago. Algunas pautas que nos da la escritura de cómo empezar a vivir ese proceso, a ejercitarme en ese proceso. Y hoy quiero darle otro nombre al proceso, este de más de Cristo, menos de mí. Y hoy vamos a hablar de algo que he llamado revertiendo el proceso de regreso a casa. A ver, recuerda que le dije o le he insistido a lo largo de toda la exposición que este desafío tiene una complicación por algo muy sencillo, porque es completamente contracultural. Recuerda, usted y yo fuimos criados, formados, levantados en un sistema que todo el tiempo te dice, tú eres el más importante, tú no te la dejes montar de nadie, tienes que llegar a la cima, tú tienes que no sé qué, tú tienes que alcanzar, tú tienes que tener, tú tienes que lograr, yo, ¿cierto? Entonces ahora nos encontramos con un evangelio que nos dice, no, es Él, tú tienes que menguar. Entonces
qué lío. Porque vuelvo y digo, desde chiquititicos, desde que empezamos a tener conciencia, fuimos formados para estar en la cima, para tener reconocimiento. Entonces, de ahí el título de esta mañana de nuestra reflexión: revertiendo el proceso de regreso a casa. Y usted va a notar cómo este modelo de educación al que hemos sido expuestos, y que incluso muchos de nosotros tenemos que reconocer que así hemos educado a nuestros hijos, como que mira y esto y vas a, cómo no corresponde al diseño de Dios. Entonces, ojo, más de Cristo, menos de mí, que Él crezca y que yo mengüe. Este no es un plan B. No. Este no fue que Dios dijo, bueno, sí, yo creé el hombre así, pero el hombre la embarró. Entonces, como plan B, vamos a ver que Cristo crezca, entonces que Él mengüe. No, escúcheme. Este siempre fue la intención de Dios. Siempre fue la intención de Dios en el cumplimiento de su propósito. Y hoy quiero que identifiquemos esto en la Escritura, que volvamos un poco a los inicios y que intentemos reconocer incluso desde el Génesis de la Revelación cómo muchos de nuestros pretextos de abrazar este llamado, porque decimos, no, sí, pero es que yo, no, escúcheme, así fue desde el principio, así lo estableció Dios desde el principio. Entonces, pues tenemos que ir a Génesis capítulo 1, ubíquese ahí. Ahorita vamos a leer algunos textos, pero por ahora ubíquese ahí. Ya ahora le voy a poner el texto que vamos a mirar. Ahí en el capítulo 1, cuando Dios crea al hombre. Algunas preguntas. ¿En qué día crea Dios al hombre? Ustedes que ya han leído en estos días, sexto día, ¿cierto? En el día sexto Dios creó al hombre. O sea, lleva, no solo al hombre, hizo varias cosas más en el día sexto. O sea, lleva 5 días, incluyendo el sexto, de toda la creación, ¿cierto? Y cuando Dios crea al hombre, por favor, note este pequeño detalle, siempre ha estado ahí. Cuando Dios crea al hombre, todo lo demás ya había sido creado. ¿Sí? ¿Cierto? Usted ha leído la misma Biblia que yo, ¿cierto? Ya todo lo demás había sido creado. O sea, escuche esto. El hombre no es necesario para la subsistencia del orden creado. Porque el orden creado ya existía antes del hombre. ¿Me hago entender con lo que quiero decirle? Se lo voy a repetir otra vez. Algunos sí, pero yo sé que otros necesitan que se lo repita otra vez. Ya todo había sido creado y luego crea al hombre. O sea, el hombre no es necesario para que la naturaleza subsista. No, ya había sido creada antes del hombre. ¿Sí? El orden creado no subsiste por el hombre, ¿cierto? El orden creado subsiste por Dios. Recuerda, esto lo hemos dicho muchas veces. Dios nunca crea nada que no dependa de Él. Por eso la naturaleza no depende del hombre. El hombre no depende de la naturaleza. No, son dependientes de Dios. Toda la creación es dependiente de Él. El hombre va a trabajar, va a cuidar, va a sojuzgar la tierra, pero no por razón de la tierra. No es que si el hombre no la cuida, el orden de la creación se va a volver nada, la creación va a colapsar. No. El hombre cuida, sojuzga la tierra por razón de él. Y ojo, cuando le digo por razón de él, no es para que subsista, es para que exprese su identidad. Te lo repito. El hombre trabaja la tierra no para subsistir de ella. El hombre trabaja la tierra porque expresa lo que es. Él es creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y Dios trabaja. El hombre no trabaja para subsistir.
para sobrevivir. No, el hombre trabaja porque es una expresión de su identidad. Es una expresión de su identidad. Y ahora le voy a mostrar en el texto, escúcheme. Miremos, echémosle una miradita ahí. Capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuche, Dios crea al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? ¿Qué imagen tiene Dios? Porque bueno, sería absurdo que con base en esto alguien afirmara que Dios tiene forma de hombre. No. Recuerde, Dios es espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente ese texto cuando nos dice que Dios creó el hombre a su imagen? Bueno, eso sería su semejanza. A ver, primero, una pequeña, digamos, ampliación del término. El término imagen es un término, bueno, el término selén es un término genérico. No me gusta ponerme aquí con detalles así, pero sí quiero algunos detallitos del significado que nos van a ayudar a entender un poquito. Es curioso porque este vocablo que se usa aquí en Génesis 1 es el mismo, por ejemplo, que en otros pasajes del Nuevo Testamento se usa para hablar de imágenes, incluso de ídolos, de artefactos creados, ¿no? Y encontramos textos donde el término tiene que ver con un artefacto creado al que se le tributa adoración, y en otros sencillamente está haciendo referencia a una imagen, no necesariamente ligada a un culto, a una adoración, no con algún tipo de expresión ética o moral o nada de eso, simplemente una figura, una representación. A ver, yo estaba ayer al leer el documento otra vez tratando de pensar ¿qué uso para ilustrar eso? Y el asunto aquí, bueno, porque el énfasis aquí es que la imagen es la expresión visible de algo. A ver, préstame esa llave, Juli, esa llave que tienes ahí. Eso. Entonces yo tengo esa llave y digo: mire, aquí tiene su carro, ¿sí? Yo le pregunto: ¿esto es un carro? ¿Por qué esta imagen nos representa un carro? Digamos que, a ver, permítame. Si yo le muestro esta imagen, entonces yo le muestro las dos imágenes. Yo le digo: ¿cuál de estas imágenes representa el carro? Pues claro, ¿cierto? Esta. Pero uno dice: pero es que son llaves igual. ¿Por qué esta imagen no representa un carro? No, porque es una llave común de puertas y todo. Esta sí es una llave de carro. Entonces note, el énfasis aquí del texto cuando dice Dios crea al hombre a su imagen, está diciendo otra vez: esto no es un carro, ¿sí? Pero yo al verlo digo: ya. Si yo no digo: ve, a alguien se le quedó la llave de la casa, ¿sí ves? Digo: a alguien se le quedó debe haber un carro por ahí o algo así, ¿cierto? O si uno le dice a alguien: vea, tome su carro, ¿sí? Cuando la persona recibe esto, sabe que le están dando un carro, ¿sí? Si yo le digo: vea, tome su carro,
usted sabe que le están haciendo una broma, ¿cierto? Pero si le dicen, tome su carro, dice, ay, vea, esto es una imagen que representa algo en particular. Juli, tome su carro, hermano. Vea, aquí somos generosos aquí, hermano. Y, y el énfasis aquí es esto. Llama la atención que luego cuando viene la ley, Dios prohíbe que el hombre haga imágenes. Mire qué curioso. Crea al hombre a su imagen, pero luego le dice al hombre, tienes prohibido hacer imágenes de mí. ¿Ves? Él, Dios mismo, crea una imagen de él, pero luego le prohíbe que haga imágenes de él. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la prohibición? Porque cualquier imagen que nosotros creemos tiene un enfoque equivocado de quién es Dios. Es Dios quien crea a su imagen. Y nota, si usted hizo la lectura de Génesis con cuidado, usted nota que en toda la creación espectacular de Dios, a nada en el orden creado Dios le dio esta atribución. ¿A quién? Al hombre. Solo el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen pero otra vez, pero seguimos sin responder el meollo de la pregunta. Sí, ya sabemos, es la representación de Dios. Pero como en el caso del ejemplo que yo les puse, pues usted mira la llavecita, que es la llave de un carro, y usted se imagina un carro. Puede que se equivoque, usted pensó que era un carro chiquito y de pronto es grande, o viceversa, qué sé yo. Pero es un carro, es un carro. ¿Cómo es Dios? Si nosotros somos la imagen de Dios, ¿cómo es Dios? Escuche. Observe Colosenses capítulo 1, el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? ¿Quién? Cristo. El primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él. Recuerda que le dije que el hombre tiene relación con la naturaleza, no porque subsista de ella, porque todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitase la plenitud de la deidad. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Cuando Dios crea el hombre a su imagen, lo está creando conforme a Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero el texto además nos agrega este texto en Colosenses nos agrega algunas cosas que son bien interesantes. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, todas las cosas en Él subsisten y todo lo demás. A ver, porque esta fue una pregunta que alguno de ustedes hizo el jueves. Bien interesante. Génesis nos dice que todo fue creado ¿cuándo? En el principio. Pero, escuche, todo fue creado en el principio. Pero la clave es no confundir principio con inicio. ¿Sí? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Escuche.
El inicio es cuando Dios decide traer a la existencia el orden creado. La acción, exacto. Se bajó la bandera y arrancó el orden creado. ¿Sí? Pero el principio, ¿qué es? ¿O quién es? Cristo. Cristo. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y es el omega. Entonces escuche esto otra vez. Todo fue creado en Cristo, el principio. Si todo fue creado en Cristo, el hombre ¿en quién fue creado? En Cristo, en Cristo. Pero aquí viene la diferencia. Toda la creación fue creada en Cristo. Pero a diferencia del resto de la creación, el hombre fue creado en Cristo y a imagen de Cristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Y el hombre fue hecho a imagen de Dios. Entonces el hombre fue creado en Cristo, ¿sí? Pero también a imagen de Dios. Observe el versículo 29 de Génesis. Estamos en el capítulo 1. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que dé semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Yo les pregunto, ya le había dicho que sojuzgara la tierra, que se enseñoreara de ella, pero vuelvo y le repito, ¿se lo dice para que subsista? No. ¿Qué dice en el verso 29? No, les dice, es que yo se las he dado. O sea, tú no vas al orden creado para tratar de conseguir cómo subsistir. Yo he establecido el orden creado y te lo he dado. Fue dado. ¿Lo notó? Verso 29 otra vez, mírelo otra vez. He aquí os he dado toda planta, toda semilla, no sé qué. Verso 30, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. O sea, todo el orden creado lo he hecho para ti. ¿Sí? O sea, tú no estás aquí para que subsistas del orden creado, porque ya te lo he dado. ¿Sí? Y vio Dios que todo lo que había hecho aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero, por favor, hoy no vamos a avanzar mucho, pero este detalle sí quiero que quede bien clarito para todos. Ojo, todo fue creado en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya aclaramos, principio, aunque pueden coincidir en cuanto al relato, principio no es lo mismo que inicio, que comienzo, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿sí? Comienzo fue el orden, el momento en el que Dios trajo a la existencia el orden creado. Pero principio es Cristo, ¿sí? Eso significa que todo fue creado en Cristo. Pablo nos lo dice en Colosenses, todo fue creado por Él, en Él y para Él. ¿Dónde? Seguimos en Génesis 1. ¿Dónde está toda la creación? No los oigo. ¿Dónde está toda la creación? En Cristo. El texto lo dice. En el principio creó Dios. O sea, en Él. Todo está en Él. El hombre, además de ser creado y eso a imagen y semejanza de Dios, ¿dónde está entonces? No, pero dígalo. ¿Dónde está? Es que necesito que usted... el hombre está en Cristo. Toda la creación está en Dios. Ojo, cuando Dios le da al hombre toda semilla, toda bestia, toda ave de los cielos y todo lo demás, escuche, no las trae de ninguna parte para dárselas. ¿Por qué no las trae de ninguna parte? ¿Cómo? Porque están en Él. O sea, están en Dios. Y el hombre también está en Dios. Entonces le dice,
No es que voy a traer para darte, no, te he dado porque estás ahí. Por favor, es que otra vez es un concepto difícil de poner gráficamente. Pero escuche, todo lo creado está en Dios. Está en Dios. Y incluso en el capítulo 2, uno encuentra una expresión que dice: y trajo la mujer al hombre. Y uno dice: ah, pastor, pero vea, la mujer sí se la trajo. Pero ¿de dónde la sacó? De él, del mismo hombre. ¿Sí ves? La expresión dice que la trajo, pero es que la sacó de él mismo. O sea, toda la creación está en Dios. ¿Sí? No trae Dios de ninguna parte de afuera, porque todo está en él. Todo está en él, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Observe con detenimiento, por favor. Todo el orden creado, incluido el hombre, que es la expresión visible de Cristo, la imagen de Dios, todo está en Dios. El hombre disfruta en Dios de provisión. El hombre trabaja en Dios, disfruta de la tierra, disfruta de todo el orden creado, porque todo se encuentra en Dios donde Él está, ¿cierto? El hombre escucha la voz de Dios en su interior. El hombre no tiene que salir a buscar la voz de Dios porque Él está en Dios. Entonces escucha la voz de Dios en su interior. Tiene comunión con Dios desde su interior. ¿Por qué? Porque el hombre está ahí. ¿Dónde está? En Dios, en Dios. Hasta aquí está claro. Amén. Bueno, pero el pecado incursiona. Surge el pecado, ¿no? Esa imagen, ¿no? Colócame la imagen del pecado. No es la foto de ninguno aquí, sino esa imagen con la que todos asociamos esto del pecado, ¿no? El hombre y la mujer ahí, la serpiente, el fruto y bueno, todo ese tipo de cosas. Y el pecado incursiona y la comunión con Dios se quiebra. ¿Sí? ¿Dónde está antes del pecado? ¿Dónde está la tierra, la creación y el hombre? ¿Dónde están? En Dios. Pero cuando el pecado incursiona, el hombre ya no está en Dios. ¿Por qué no está en Dios? Porque Dios es santo. Porque no puede convivir con el pecado. Entonces, a partir de ese momento, el hombre y la tierra ya no están en Dios por razón del pecado, porque Él es santo. Y ahora todo, absolutamente todo, toma otra connotación. La tierra que naturalmente le daba al hombre, ahora el hombre tiene que ¿qué? Sacarle. Escuchen, no, por favor, no diga trabajar, porque el hombre trabaja desde antes. Sí, el hombre siempre trabajó. Pero recuerde, el hombre no trabajaba para subsistir. El hombre trabajaba para expresar su identidad. Pero ahora el hombre trabaja para subsistir. Ahora la tierra que antes le daba, ahora el hombre tiene que ¿qué? Sáquele, lábrela y con sudor y todo lo demás. ¿Por qué? Porque antes era natural porque estaban en Dios. Ahora está fuera de Dios y la tierra también, ¿cierto? La voz de Dios que él escuchaba en su interior ahora se ha silenciado. Ya no la escucha dentro de él. Por eso el susto del hombre cuando escuchó que Dios lo llamaba. Esa escena de Génesis 3, cuando Dios llama al hombre y Adán se llena de miedo y se esconde, es porque por primera vez Adán escucha la voz de Dios fuera de él. Siempre la escuchó dentro de él. Ahora la escucha fuera de él y entra en pánico. No sabe qué hacer.
Porque se rompió la comunión. Él estaba en Dios, ya no está en Dios. Ya no está ahí. Ahora el hombre acude a sacrificios, altares para intentar invocar a Dios. Antes no, antes él tenía comunión con Dios porque él estaba en Dios. El trabajo, que era una expresión natural de su identidad, ahora se convierte en un mecanismo de subsistencia. Tú trabajas para subsistir, ¿no? Y quizás lo más catastrófico es que el camino al árbol de la vida ahora ha quedado vedado para él. Pero escucha, el hombre es expulsado de Dios, y en el relato de Génesis 3 es expulsado de Edén, pero sigue siendo portador de la imagen de Dios. Porque escucha, la imagen le fue dada por creación. Por creación. Pero esa imagen ahora ha quedado anonadada, atrincherada, escondida en una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? O sea, esa imagen ya no se ve, ya no se refleja, porque está completamente bajo un caparazón. ¿Qué caparazón? El pecado, la naturaleza pecaminosa, la que fue vendida al pecado. Y ahora él está completamente desconectado del Creador, fuera del hábitat para el cual él fue creado. ¿Para qué hábitat fue creado el hombre? Para estar en Cristo, para estar en Dios. ¿Sí? Pero por el pecado sale de Dios. Y ahora, aunque es portador de la imagen de Dios, porque vuelvo y repito, la imagen la recibió por creación. Por creación. Pero esa imagen ahora no se refleja, no se ve, no se nota, ¿cierto? Pero escucha esto. El hombre fue creado para ser representación de Dios, no visualización de Él. Y yo no sé si la expresión transmita lo que quiero decir, o sea, es entendible. El hombre fue creado a imagen de Dios para ser representación de Dios, no visualización. Por eso le decía al principio, no crea que es que Dios tiene forma de hombre, porque tú estás mirando, tú eres imagen de Dios, entonces Dios tiene, no, somos representación de Dios. Y esto es, como les dije al principio, lo que Dios quiso hacer cuando a través de la ley prohibió que se hicieran imágenes, ¿no? Para evitar que el hombre se desenfocara y centrara su adoración en algo distinto a lo que Dios quiso hacer. ¿Qué fue lo que ocurrió con el hombre aquí en este momento del pecado? Nota, el hombre está en Dios. El hombre es la expresión visible de Dios. Se deleita en Dios, disfruta de la creación de Dios, y todo lo que él hace, todo lo que él es, apunta a que Dios sea glorificado. Por primera vez, el hombre pone su enfoque en él mismo. En él mismo. En esta escena, pues que esta imagen nos conecta con la escena que leemos en Génesis 3. Por primera vez, el hombre piensa en él. ¿Yo voy a poder ser como Dios? Escucha, tú eres imagen de Dios. Fuiste creado. Yo voy a conocer algo que solo Dios conoce. Y por favor, note, si usted vuelve a leer ese texto, y lo vamos a hacer ahora en un momentico, lo que ocurre ahí, o sea, ¿dónde está el éxito de la tentación de la serpiente?
El éxito está en hacer que el enfoque del hombre se desconecte de Dios y se enfoque en él mismo. En él mismo. Y este es un enfoque equivocado de la imagen. Ahora entiende por qué tanta prohibición de que se hagan imágenes. Porque tú eres imagen de Dios. Porque Él lo hizo. Pero todo lo que tú hagas como una imagen va a desvirtuar el sentido de la representación de Dios. Ahora, intentemos poner en orden todo lo que le he dicho hasta aquí. ¿Listos? Entonces, tratemos de poner, porque vamos a hablar de revertir el camino, pero usted por lo menos tiene que tener claro cuál fue el camino que nos trajo hasta aquí. Ya se los describí, el hombre está en Dios, luego se desenfoca, no sé qué, y termina. Pero vamos a cerrar la exposición tratando de ponerlo en orden nuevamente. Entonces, primero, escuche. La primera cosa que ocurre es que el hombre es creado a imagen de Dios, pero además es creado en el principio. O sea, el hombre es la representación de Dios, pero ¿cómo es Dios? Pablo nos lo dice en Colosenses. La imagen visible del Dios invisible, ¿quién es? Cristo. Entonces es creado a imagen de Dios, pero es creado en el principio, ¿cierto? Por tanto, Él es la expresión visible de Cristo. El hombre es la expresión visible de Cristo. Pero lo clave que mencionamos es que el hombre se encuentra en Dios. ¿Dónde está el hombre en Génesis 1 y 2? En Dios. O sea, cuando usted ve la imagen del huerto de Edén y todo lo demás, eso es tipo de Cristo, tipo de Dios. Por eso Dios pone al hombre en el huerto, porque esa imagen es tipo de Cristo. ¿Hasta ahí está claro? Este es el primer cuadro que les describí con más palabras, con más cosas, pero ahí está resumido, ¿cierto? El hombre creado a imagen de Dios, creado en el principio, representación visible de Cristo, y está en Dios, se encuentra en Dios. Pero un segundo momento que vimos es el escenario en el que el hombre entra en una especie de diálogo extraño, y aquí ocurre un cambio radical, ¿sí? El hombre entra en un diálogo extraño. Escuche, como el hombre está en Dios, la comunión del hombre primero es con Dios y con su semejante, ¿no? Ahí está el hombre con su esposa, están ahí señoreándose de toda la creación, ¿sí? Pero ahora lo vemos en un diálogo raro, un diálogo con la serpiente, ¿cierto? Y si tú observas con detenimiento, como te mencioné hace un momento, este diálogo tiene como objetivo de parte de la serpiente que el hombre deje de tener su enfoque en Dios y lo ponga en Él. Ustedes sabían que el día que coman de ese fruto van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿En serio? ¿Todo eso va a pasar? ¿Cierto? Y observe, miremos un momentico el texto. Capítulo 3, verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Nota esos sentimientos que el escritor coloca ahí, ¿no? Ella ve algo bueno para sus ojos, agradable a sus ojos, codiciable, y lo tomó
y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Te dije hace un momento que el principal movimiento de la serpiente fue desviar la visión del hombre y centrarla en ellos mismos. Desviar la visión del hombre hacia Dios. Y aquí, después de ese diálogo que se da, vuelve a colocarme la anterior, pues la del segundo punto. Después de ese diálogo que se da, la antesala del pecado está abierta, está lista. Cuando ella, con una mirada completamente distinta, una mirada nueva hasta ese momento, el hombre no había experimentado esa mirada antes. Mira el fruto de una manera distinta, pero por Dios, ese fruto ha estado ahí toda la vida. Pero ahora lo ve de otra forma. Dios le había dado todo para que lo tomara. Pero ese fruto era la representación de la moralidad de Dios. Y entonces comienza por primera vez a mirarlo en función de ella. Todo lo demás que el hombre comía, tenía claro que lo recibía de Dios. Y entonces al comer glorificaba el nombre de Dios, recibía y exaltaba el nombre de Dios. Pero por primera vez lo vio en función de ella, de alcanzar algo para ella. Si yo como, voy a alcanzar sabiduría. Por primera vez ella vio en ese acto la satisfacción de un deseo personal. Por un momento se le olvidó que lo tenían todo, que no necesitaban nada y que todo el orden creado estaba a su alcance. ¿Por qué yo voy a necesitar alcanzar más si lo tengo todo? Finalmente el pecado se consuma al momento en que comen del fruto. Y efectivamente sus ojos fueron abiertos, pero no a la plenitud del gozo que les había prometido la serpiente, sino al desértico y oscuro escenario en el que la comunión con Dios ya no existía. Otra vez, sus ojos fueron abiertos, claro que sí. Salieron de Dios. Fueron puestos en un escenario que Pablo luego llama la potestad de las tinieblas. Entonces, el tercer momento tiene que ver con las consecuencias. Cuando observamos las consecuencias, la primera cosa que vemos es que, y lo mencionamos, recuerden que estamos resumiendo, el hombre pierde la capacidad de escuchar la voz de Dios dentro de él. Dentro de él. Él tiene comunión con Dios porque él está en Dios, pero ahora escucha a Dios por fuera. No es que estaba desnudo y me escondí. Desnudo, siempre he estado desnudo, porque está en Dios, disfrutando de la intimidad con Dios. Y la posibilidad de una comunión íntima con Dios se torna imposible. ¿Por qué imposible? Por el pecado. No hay comunión íntima con Dios. Nota, recuerda uno de los 3 elementos que usamos para testear si estamos caminando en este proceso. ¿Recuerdan cuál es? El miedo, el temor. ¿Qué es la primera cosa que el hombre expresa? Tuve miedo porque estaba desnudo. Nota, surge el miedo, surge el temor, un sentimiento que él no había experimentado antes. Porque el hábitat en el que él estaba era completamente seguro. ¿Cómo vas a tener tu miedo si estás en Dios? No tienes ningún tipo de temor. ¿Sí? Por primera vez el hombre experimenta el temor. La comunión con su semejante también se fractura.
esa mujer, carne de mi carne y no sé qué. Ahora dice, no, esta fue la que no me metió en este rollo. Entonces la comunión con sus semejantes se fractura de manera irremediable. Y surge algo que no habíamos notado antes, y es el anhelo del bienestar propio. Vea, yo estaba bien, la mujer que me diste fue la que... Y entonces ella dice, no, y la serpiente, y cada uno está ahora como en búsqueda de salvaguardando su propia imagen. No, 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 no. Tú eres expresión de la imagen de Dios. Pero ahora encontramos a un hombre preocupado por su propia imagen. No es que ella, y no que la serpiente, y todo el mundo, ¿cómo no? No, no, son expresión de la imagen de Dios. Pero de esto no se salvó ni la tierra. Surge entonces ahora la maldición para la serpiente, para la tierra. Surge el dolor, la enemistad. Con dolor darás a luz tus hijos. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Surge la enemistad. Surge la resistencia de la tierra a dar el fruto. La tierra fue creada para dar su fruto al hombre. Ahora, por razón del pecado, la tierra retiene el fruto y tendrás que sacárselo con sudor, ¿no? El desespero por conseguir lo que les faltaba cuando antes disfrutaban de todo. Pero indudablemente la más dolorosa de las consecuencias, la que mencionamos allá al final, perdieron el acceso, la posibilidad de acceder al árbol de la vida. Han quedado destituidos de la gloria de Dios, que es Cristo. El hombre creado en Dios, ahora por razón del pecado está fuera de Dios. Y es en este punto, ya usted identificó los tres, es en este punto donde la ecuación que hemos venido revisando, el postulado juanino, la propuesta del Bautista, entra para llevarnos al punto inicial de regreso a casa. Aquí estamos. El ser humano viviendo las consecuencias del pecado. Colócame la siguiente donde resumimos las tres para que las veamos ahí con claridad. Ahí están. 1, 2 y llegamos acá. El hombre es creado en Dios. El hombre, a través de ese diálogo y de abrir su corazón, genera un cambio radical y ahora asume las consecuencias de esa pérdida, ¿cierto? Pero resulta que estamos aquí y no tenemos forma de volver acá. No hay manera. Por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos. Aquí viene lo espectacular. Nosotros ya no, aunque fuimos creados en Dios, ya no podemos acceder a Dios. ¿Sabe qué es lo espectacular? Que entonces Dios viene a nosotros. Dios viene a nosotros a través de la encarnación. Se encarna para que le veamos, se hace como uno de nosotros. Como no podemos comer del árbol de la vida, Él decide venir a nosotros para habitar nuevamente dentro de nosotros, para hacer una nueva creación. Aquí el hombre fue creado en Dios. Entonces, cuando estamos aquí sin la posibilidad de retornar, Él viene y viene a nosotros, nos recrea, nos hace nacer de nuevo para llevarnos de regreso a casa,
para volvernos al hábitat al que usted y yo pertenecemos. Gloria a Dios. Decide entrar en nosotros. Y nota lo interesante. Son figuras bien lindas en el texto. ¿Usted recuerda cuando Dios en el capítulo 2 de Génesis forma al hombre? Porque en el capítulo 1 dice que lo creó, pero en el 2 nos dice cómo lo formó. ¿Lo formó cómo? Del barro. Del barro. Entonces, toma el barro y pone en él el espíritu, sopla en él su aliento, el espíritu, ¿cierto? En ese entonces el espíritu fue puesto en el barro. Pero incluso el barro del que fue creado el hombre, del que fue formado el hombre, estaba en Dios también. Toda la creación estaba en Dios, ¿cierto? Ahora el espíritu es puesto en este cuerpo, vendido al pecado. Este cuerpo cubierto por una naturaleza inclinada al mal. Pero el espíritu es puesto en nosotros a través del nuevo nacimiento. Entonces, ¿cuál es el desafío a partir de ahora? Por favor, escuche, porque aquí es donde nos conectamos nuevamente con la ecuación. El desafío a partir de ahora es que esa vida que es puesta en mí, ¿sí?, que es engendrada en mí, comience a ¿qué? A crecer. Escuche, para retornar aquí, donde sus anhelos ya no importan, donde tus pretensiones no son importantes, donde tu visión y tu enfoque debe estar concentrado solamente en Él. Y entonces menguamos y menguamos y menguamos. Lo que nuestra ecuación expresa, si usted aprecia, es la reversa de este proceso. Es volver nuevamente a casa, que Él crezca, que tú seas la imagen clara, visible de Cristo, aunque tu vida no se note. No se note. La vida que ahora nos es dada en el nuevo nacimiento debe comenzar a crecer y a crecer y a crecer hasta que esta carne vendida al pecado, a través de la cual se expresa el yo, ángel se expresa a través de esta carne, mengue tanto que ya no se vea. Como dice Pablo allí en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, intimidad, comunión íntima, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, como ese que fue creado a la imagen misma de Dios, que dependía totalmente de Dios, que disfrutaba de todo lo que Dios le daba, a un varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Entiende ahora por qué hay que revertir el proceso? ¿Por qué abrazar el desafío de esta ecuación es el camino de regreso a casa? Porque fue para ese hábitat que fuimos creados. Fuimos creados para Dios. Y este es el proceso en el que estamos siendo desafiados de vuelta a casa, al lugar al que pertenecemos, Cristo Jesús. Y lo que vamos a hacer en las próximas charlas
es ver cómo este proceso se dio en algunos personajes de la Escritura y vamos a usarlos como modelo para ir aprendiendo cómo nos inmiscuimos ahí. Amén. ¿Usted sabe a dónde pertenece? ¿Usted sabe a dónde pertenece? A Cristo. Por eso, si bien es cierto, tenemos proyectos familiares, económicos, académicos. Recuerde, por favor, recuerde el primer cuadro, recuerde el primer momento. Todo eso Dios se lo ha dado. No deje que nada de eso lo desenfoque. No deje que nada de eso lo desenfoque. Mantengas sus ojos puestos en el autor y consumador de su fe. En el autor y consumador de su fe. Gloria al Señor. Cada día que se levante, diga: hoy quiero estar más cerca de casa. De casa. Por eso la expectativa del pronto encuentro con el Señor, por favor, no lo centre solamente en el momento en que los cielos se van a abrir y el Señor aparece, o el día que usted sea llamado, o a través de la muerte. No, no. El pronto encuentro con el Señor es ese que en el que avanzamos en el día a día. En el día a día. Y usted comienza a sentir como ese yo impulsivo que no se dejaba de nadie, que esto, que lo otro, comienza a desaparecer. Y Cristo a manifestarse en su carácter, por ejemplo. Y usted siente que está más cerca de casa. Ese tipo ansioso que vivía pendiente de una cosa y otra, de pronto entendió que su vida descansa en el regazo del Señor, que Él es su Padre. Y entonces esa ansiedad queda escondida con Cristo en Dios. Y usted siente que está más cerca de casa. No piense que llegar a casa es solamente: viva la expectativa del Maranata, porque usted fue creado para Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos el camino a casa, Señor. Perdónanos por transitar por la vida a veces con enfoques tan equivocados, tan apartados, tan desconectados, Señor, del escenario para el cual fuimos creados. Ayúdanos a asumir con claridad el reto de avanzar cada día y poder vivir, sentirnos en casa, en el lugar al que pertenecemos, el reino de tu amado Hijo, Señor, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Siga ahí en reverencia.